vamos a ver lo que son los zumbadores o buzzer en inglés. Para partir, ¿qué es un buzzer? Bueno, es un elemento que nos permite generar sonido a través de una señal eléctrica. El día de hoy existen de dos tipos, los buzzer activos, que es el que tengo aquí, y el buzzer pasivo, que es el que tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el buzzer activo es mucho más simple, ya que este zumbador nos permite generar un sonido de una frecuencia determinada y fija cuando son conectados a tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros suministramos, no sé, en este caso 5 voltios, el buzzer va a emitir un sonido con una frecuencia ya determinada y constante. Hasta que nosotros quitemos esa fuente de alimentación, el buzzer no va a parar. ¿Ok? En cambio, el buzzer pasivo, dependiendo de la frecuencia de la señal eléctrica que nosotros mandemos, va a emitir un sonido con un cierto tono. ¿Ok? O sea, este nos permite generar cancioncitas, mientras este es únicamente para generar un sonido y pararlo. ¿Ok? Ambos tienen entradas positivas y negativas. Como pueden ver aquí, tiene un signo positivo. Y el buzzer pasivo tiene... ¿Se alcanza a ver? Bueno, atrás, si ahí se ven, si pueden ver un signo negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Ok, vamos a conectarlos. Aquí y aquí. Perfecto. Y bueno, conecto a tierra acá. La gracia de los buzzers es que no son necesarios que utilicen una señal PWM para cambiar la frecuencia. Cualquier entrada digital, o sea, salida digital, va a poder utilizar la función tone, que más adelante se la voy a explicar en el IDE, donde nosotros podemos especificar qué pin va a salir esa señal con una cierta frecuencia y también una duración de ese sonido que nosotros queramos emitir. Voy a conectar los dos aquí para el buzzer pasivo, o sea, activo, donde yo en el IDE le voy a especificar que mande una señal high o low para apagarlo, o high para encenderlo. Y por la salida 7 voy a especificar con qué frecuencia voy a mandar esa señal eléctrica, para que así pueda generar distintos tonos y quizás podamos hacer hasta canciones con ello. Bueno, veamos cómo hacemos esto en el IDE. Aquí tengo dos variables, el buzzer activo donde está el 12 y el pasivo que es el 7. Y en el setup nosotros los pines los seríamos como de salida, ¿cierto? Que nosotros vamos a enviar una señal. Y en el loop vamos a hacer esto. En el loop quiero escribir el buzzer activo, un high, ¿cierto? Un segundo y después apagarlo. Y después quiero que se haga unas notas. Este es el do, este es el re y el mi, ¿cierto? Esta es la frecuencia. Con la función tone yo llamo al pin pasivo, le doy su frecuencia y su duración. Y después hago un delay de 1,5 segundos. Entonces, como expliqué antes, lo que estoy haciendo es que en ese 1,5 segundos, 1 segundo esté sonando y haya un medio segundo de silencio. Y después pasemos a esto, a este otro tono, ¿cierto? Que es esta frecuencia indica el re, la nota re. Y bueno, lo mismo, 1 segundo sonando, medio segundo en silencio y acá lo mismo. En el tutorial de hoy día vamos a ver cómo utilizar las fotoresistencias, o LDR en inglés, que significa el acrónimo de Light Dependent Resistors, que son resistencias que dependen de la luz. ¿Cómo es esto? Bueno, acá tengo un gráfico de una función inversa, donde pueden ver que mientras más intensidad luminosa, se genera menos resistencia. Y por el contrario, si tenemos menos intensidad luminosa, vamos a tener más resistencia. ¿Cómo funciona?
Bueno, si nosotros ponemos un fotorresistor a la luz, como vamos a tener más intensidad luminosa, la resistencia, el valor que va a tener en ohmios va a ser menor. Y por el contrario, si es, no sé, es de noche, el fotorresistor va a tender a tener una resistencia muy alta, que puede incluso llegar a los mega ohmios. Aquí está dibujado, esta es la simbología que se usa en los circuitos. Y ahora vamos a ver cómo utilizar esto con un LED. Acá tengo dibujado un LED, un LDR, y con estos dos hacemos un circuito en paralelo, donde la resistencia y el LED van a estar en paralelo. Veamos los dos ejemplos. Si el ejemplo si es de día, o sea, si le está llegando luz al LDR, lo que vamos a tener es que el LDR va a tener una resistencia menor. Entonces, esto va a generar que la corriente que esté circulando por este circuito, como va a ver que la resistencia del LDR va a ser mucho menor a la del LED, va a tender a pasar por el LDR. O sea, no va a pasar por el LED y no va a prenderse la luz. Y en caso contrario, si es de noche, el LDR va a tener mucha resistencia, entonces la corriente va a tender a pasar más por el LED. O sea, vamos a tener un LED brillando. Este circuito funciona siempre, pero el gran problema es que si es de noche y la intensidad pasa más por el LED va a prenderse. Y al prenderse le va a llegar luz al LDR. Entonces va a ser de día. Y vamos a estar haciendo un ciclo atrapado. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un circuito más elegante. Bueno, con esta conexión simple de un LDR con nuestro microcontrolador vamos a poder ver la cantidad de voltaje que está dentro de este circuito. Funciona de esta manera. Tenemos acá conectado un VCC que puede ser de 5 voltios. Ponemos una resistencia acá de 10 kiloohmios en este caso. Acá conectamos el LDR que va conectado a tierra y ponemos una salida analógica de out. Y bueno, ¿cómo funciona? Básicamente si es de día, o sea si le está llegando luz a nuestro LDR, esto va a significar que va a tener una resistencia muy baja, de hecho más baja que la que tenemos acá. Entonces por ende la corriente, la intensidad va a tender a circular por acá. ¿Qué va a hacer esto? Que nuestra salida analógica esté leyendo prácticamente los 0 voltios. En caso contrario, si es de noche, o sea nuestro LDR tiene una resistencia muy grande, mega ohmios en este caso, pues como va a ser mayor a esta, nuestra corriente va a tender a ir por el lado más fácil, ¿cierto? En este caso va a ser por acá arriba. O sea, va a estar leyendo los 5 voltios prácticamente, como acá lo puse. Y bueno, esto dentro del Arduino se traduce como si tenemos un número 0 para los 0 voltios y 1023 para un valor de 5 voltios. Y se va a ir manejando dentro de esos parámetros. Cabe decir también que dependiendo de qué tanta luz llegue, va a estar cercano a los 0 voltios. Nunca va a ser, bueno, tendría que estar totalmente saturado la resistencia para que fuera 0 voltios o 5 voltios en ese caso. Primero coloco una fuente de alimentación de 5 voltios. Pongo una resistencia de 10 kiloohmios aquí. Y coloco el sensor, en este caso la entrada digital, entre la resistencia y el fotorresistor. Y le introduzco en él la entrada analógica a 0. Ahora veamos cómo programamos todo esto en el IDE para poder hacer que pueda encender una luz LED. Yo tengo 3 variables, en este caso POT-pin, LED-pin y VAD. POT-pin es para nuestro pin análogo que va a estar leyendo el voltaje que hay en el circuito del LDR. El LED-pin para prender la luz y VAD para guardar ese voltaje que nosotros estemos leyendo. Bueno, seteamos nuestro LED pin como de salida. El POT pin, como es análogo, no es necesario setearlo como entrada. Ya viene predefinido como un pin de entrada. ¿Y en el loop qué queremos? Bueno, queremos que VAL esté constantemente leyendo el pin análogo, imprima ese valor por nuestro serial y después haga una escritura de que mande
ese valor que tiene dividido en 4 hacia nuestro pin. Está dividido en 4 porque recuerden que esto se mueve de 0 a 1023, las entradas analógicas. Y las salidas digitales se mueven entre 0 y 255, si bien no me equivoco. Entonces, dividiéndolo en 4, nuestro valor va a corresponder a qué tanta intensidad tiene que estar brillando nuestro LED, ¿cierto? Si en ese caso fuera 1023 dividido en 4 nos va a dar 255. ¿Ok? Y un retraso de 10 milisegundos para que no esté tan saturado nuestra lectura. Ok, ya cargado el programa vemos que si nosotros le acercamos la luz, el LED se va a apagar, ¿cierto? Y si lo tapamos, va a brillar más. O sea, cumple su función.